Buenos días. Perdón. Un día más vamos a abordar un tema dentro de los muchos que nos afectan de manera directa en esta nueva era política que está sacudiendo la moral de los españoles, la moral e incluso la vida de los españoles. Hoy, de una manera muy puntual, por lo que acabo de descubrir, no descubrir en el, como decir América, no, que no me había enterado porque las informaciones que hay son muchísimas, no tienen, o sea, con dar con una información no quiere decir que es la primera vez que se haya tenido acceso a ella, sino que son tantas las informaciones que hay en la red, en todos los sitios, que no siempre damos con ellas en el momento oportuno. En este caso, he dado con un video en YouTube y que quiero compartir. He hecho un extracto y quiero compartir este extracto para relacionarlo con el tema que vamos a abordar. Simplemente decir que bastante tenemos con la inestabilidad política que nos ha infringido hace ya casi 4 años, un poquito más, este gobierno de coalición que por decir gobierno, más bien un desgobierno de coalición. Bastante ya tenemos con los sin razones de este gobierno, como que para que venga ahora otro partido político a añadir más barullo en el tema. Esto lo único que va a beneficiar, por el tema que vamos a tratar, va a beneficiar lo seguro como que este partido siga por esta vía. Acordaos de este día, hoy. Lo único que va a hacer es dar la razón, por muy que piense que está de moda su planteamiento. En España esto es muy peligroso porque lo voy a explicar muy bien. Además es un tema que yo conozco muy bien. Además, estoy trabajando mucho a alto nivel de este tema que un partido político ha puesto en el Congreso de los Diputados el otro día, hace 11 días, y lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar y lo voy a tratar en conocimiento de causa. ¿Vale? Y voy a abrir el melón por todos lados. Porque ya les digo, es un tema que no me es extraño. Es un tema que yo asisto en debates a muy alto nivel. ¿De acuerdo? Muy alto nivel. Entonces, no hace falta que yo vaya pregonando por ahí. Pregonando por ahí no hace falta. Pero simplemente escuchen las explicaciones o
la manera que abordo el tema para que ustedes se den cuenta que no estoy hablando por hablar, ¿eh? No estoy hablando por desconocimiento. Estoy hablando desde la convicción. Además, estoy dando cursos para eso, para este mismo tema. Por lo tanto, le voy a responder a este partido político que ha lanzado el tema. ¿Cuál es el tema? Ustedes pueden ir a YouTube para poder dar con un video. Ponéis en YouTube una diputada española deroga o ataca la Agenda 2030. Una diputada española hace algo, o derrota o elimina la Agenda 2030. Bien, este es el titular que podéis poner en YouTube y verán que la diputada en cuestión es una diputada del partido político llamado Vox. Bien. Entonces, el tema me afecta directamente porque yo de verdad estoy trabajando muy seriamente sobre este tema desde hace casi 7 años. Por lo tanto, no me puede dejar indiferente que este tema se saque en el Congreso de los Diputados y se lleven por unos derroteros equivocados simplemente por un afán de destacar políticamente. No lo vamos a ver ahora. Bien, para empezar, como siempre, he hecho un pequeño extracto. El video es bastante amplio, es largo. Entonces he hecho unos pequeños extractos para que vean que no estoy hablando por hablar, sino que efectivamente he escuchado toda la intervención de la diputada en cuestión y tengo una opinión fundada sobre los aspectos que ha ido tocando sobre la Agenda 2030. Vaya por delante que esta diputada es de Vox. Vaya por delante que hasta ahora no he hablado de los demás partidos políticos que no sean los de la coalición del gobierno, porque estoy frontalmente en desacuerdo con la política que está llevando la coalición de gobierno. Estoy en desacuerdo total, total, sin tregua, porque además que no está actuando el gobierno conforme el mandato constitucional, sino que hace lo contrario, es decir, contra la Constitución. Por esto estoy frontalmente en desacuerdo con cualquier planteamiento de este gobierno de coalición. Pero esto es una de nuestra posición. La otra posición que viene corroborada con el tema que vamos a hablar es el tema de la partitocracia en España. El que yo esté en contra de la coalición de gobierno, también estoy frontalmente convencido, que el gran mal de España
es la partitocracia. La partitocracia es el grave problema que tiene España para poder avanzar. La partitocracia pone en peligro la propia identidad de España. La partitocracia sangra a España. Es decir, no puede progresar. Nos llenan la boca con progreso, 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 cuando nosotros lo que estamos viviendo es un freno brutal al progreso para llevarnos a otro sistema. Más vale, se dice en España, más vale pájaro en mano que cientos volando. Lo que hemos conseguido hasta ahora sabemos que es un paso muy importante hacia la democracia. Pero que no nos digan que van a crear otro país que sea diferente y que sea mejor, más democrático. O sea, que no nos acaban de convencer. Y luego, la sangría de la corrupción. La partitocracia es, mírenle por donde quieran mirar, la sangría más brutal en cuanto a corrupción que impide a España levantar cabeza en el concierto del progreso del mundo, ¿no? La partitocracia. Cualquier partido político de los que hay que entre en el gobierno como partido político, hay que estar seguro que tendremos más sangría en cuanto a corrupción. No hay garantía, no hay ningún partido político. El sistema está montado así. La partitocracia. Hay que pensar en otro tipo de gestionar el país que no sea basado en la partitocracia. No solamente en el tema de la corrupción, pero también en el funcionamiento del Estado. Lo estamos viendo ahora, un tema como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se tiene que reunir un partido y otro para poder estar de acuerdo. Partitocracia. La Constitución lo dice bien claro. Hay 3 poderes en España. Y estos 3 poderes tienen que estar independientes. Es decir, el Congreso de los Diputados, el Poder Legislativo, para hacer leyes. Están ahí para hacer leyes. No otra cosa. Para hacer leyes, no para cambiar sistemas políticos. El Congreso no está para otros menesteres. Segundo, el Ejecutivo. El Ejecutivo está para cumplir y hacer cumplir las leyes. Cuidado, no está diciendo que el Ejecutivo es solamente para hacer cumplir las leyes. El Ejecutivo también es para cumplir las leyes, la Constitución, las leyes que se dé el Congreso tienen que, si dicen ley de transparencia, usted como Ejecutivo también tiene que cumplir con la ley de la transparencia y no camuflarla y hacer lo que le dé la gana a espalda del pueblo. Transparencia, por ejemplo, es un caso, hay que cumplir las leyes, el Ejecutivo tiene que cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Bien. El poder judicial, la judicatura, es el tercer poder, otro poder entre los 3.
Pero los tres poderes son independientes. Es decir, el problema de la renovación del poder judicial no debería de existir. ¿Por qué? Porque lo que ha frenado y lo que ha contaminado el sistema de renovación del poder judicial ha sido la ley, precisamente la ley que el Ejecutivo ha venido haciendo para condicionar la forma que se tiene que gestionar el Consejo del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial no tiene poder, ¿vale? No tiene poder. El único poder que tiene es hacer lo que le dice el gobierno. Nada más. El Poder Judicial en España no tiene el poder que les corresponde y que tiene que ser totalmente independiente. Es decir, los jueces, como poder constitucional, tienen que hacer la ley que ellos mismos deben de cumplir. Porque son poder. El Congreso de los Diputados tiene un reglamento del Congreso, ¿o no? Bien, el Poder Judicial tendría que tener un reglamento, ¿vale? Aunque, y como poder, lo tiene que sancionar el rey. Hacen la ley, lo sanciona, lo aprueban en el Congreso, lo someten en el Congreso, lo que sea, pues el rey lo sanciona. Es un poder del Estado. Y dice, los jueces, así vamos a elegir los jueces entre nosotros, porque son un colectivo independiente. Independiente del poder político, independiente del legislativo, es independiente. Pero ¿por qué no se toca? Es lo que se tiene que hacer ahora mismo. Esto es lo que se tenía que hacer. Convocar a los jueces a ponerse pilas y hacer. Así tendría que funcionar correctamente España. ¿Vale? ¿Por qué funciona el Consejo de la Magistratura, el Consejo Superior de la Magistratura en Francia? Es el hermano gemelo, el hermano gemelo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué funciona? ¿Por qué no se arma tantos follones en los países, tanto que decimos los países de nuestro entorno? Esto que está ocurriendo aquí en España es porque el Ejecutivo, los sucesivos ejecutivos que han pasado, han condicionado al Poder Judicial. Bien, este no es el tema. El tema es que la partitocracia, no solamente en temas de corrupción, pero también en el tema funcional del Estado, está haciendo un daño que, como no se corrija de manera radical y dar a cada poder su autonomía, España estará siempre a la merced de los buitres de turno. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos al lío de hoy, al tema de hoy. Vamos a escuchar un extracto de la intervención de la diputada de Vox. Y luego lo comentaremos. La interpelamos para saber qué medidas va a poner en marcha para seguir avanzando en su agenda 2030, además de ir regalando el dinero de los españoles, primero empobrecer a España y después ir por la vida de Robin Hood a la inversa, robando a los españoles para dárselo a la Fundación Bill y Melinda Gates, además de
género, sobre justicia. ¿Qué tiene que ver todo eso, señora Belarra, con la emergencia climática? En la salud y el bienestar, en agua limpia y saneamiento, en trabajo decente, crecimiento económico. Pues claro que hay un consenso global, todo el mundo quiere esas cosas. Pero, ¿se refieren ustedes realmente solo a eso? ¿La Agenda 2030 va solo de eso? Nosotros, señora Belarra, cuando decimos que no hay consenso, nos referimos a las recomendaciones de esta agenda y a las metas que ustedes y muchos otros países están convirtiendo en ley. La ONU, cuya misión principal era el mantenimiento de la paz entre naciones, tiene abiertos 57 conflictos armados en el mundo y se dedica a meterse en la vida de los demás y se dedica a poner una agenda global en marcha. Otra de las misiones de la ONU era, y teníamos razón, ¿no ve que todo va al revés? ¿Acaso no hay más hambre que nunca? ¿No hay más pobreza que nunca? ¿Dónde está el crecimiento económico? ¿Dónde está el trabajo decente? ¿Han logrado reducir las muertes de mujeres por violencia doméstica? ¿Y qué me dice de la energía asequible? Por cierto, si miran aquellos países que no están adscritos a la Agenda 2030, verán que su economía va bastante mejor que las que están. Pero ya sé lo que me va a responder. No sé, claro, el virus, Putin y el clima. Por violencia doméstica. ¿Y qué me dice de la energía asequible? Por cierto, ¿sé de la energía asequible? Por cierto, si miran aquellos países que no están adscritos a la Agenda 2030, verán que su economía va bastante mejor que las que están. Giro hacia otra dirección. Solo en este mes, Chile ha dado una patada a esa constitución globalista. Italia ha dicho que no a la Agenda 2030 y España, más pronto que tarde, de la mano de Vox, también va a escapar de las garras del globalismo. Señora Belarra, esta agenda es un mal plan y no tiene buenas intenciones. Merecemos gobernantes entregados plenamente a la prosperidad. Verán que su economía va bastante mejor que la... Bueno, ya habéis escuchado, aunque la voz era un poco regular, ya habéis escuchado los argumentos de la señora diputada de Vox, que grosso modo argumenta que la Agenda 2030 es una constitución globalista que es nefasta para España. Y luego lo achaca a un gobierno que ya nos está llevando a otro sistema político y que Vox le responsabiliza de la gestión de su agenda, lo llama Agenda 2030, ya es la agenda de los partidos que gobiernan. Bien, lo primero, voy a atajar esto y se lo digo al partido Vox, al partido Vox, porque es un tema que dominamos muy bien. Y aquí en España les voy a decir que la Agenda 2030 no es de ayer. La Agenda 2030 no es de ayer. La Agenda 2030 es una agenda que se adoptó, ya que no sabe, ha dicho que no sabe quién había puesto esta agenda. Le voy a decir que las Naciones Unidas son un organismo donde están todos los países, incluida España. Es decir, antes
de hablar lo que se quiera hablar de la Agenda 2030, hay que saber que España forma parte de este acuerdo. ¿De acuerdo? España había firmado este acuerdo. Por lo tanto, según las normas internas en España, cualquier acuerdo internacional es vigente en España. ¿De acuerdo? Si usted dice que la Agenda 2030 es un mal acuerdo o lo que sea, está diciendo que el acuerdo que suscribió España y que según las leyes nacionales es un acuerdo que es válido en España, está usted diciendo que usted no va a cumplir las leyes. Por lo tanto, ya empiezo, yo personalmente, empiezo a dudar un poco. A dudar un poco de por dónde van a ir los tiros. Si usted no va a cumplir las leyes, los acuerdos internacionales de la que España forma parte, está yendo contra la Constitución española. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Si todos vamos a incumplir la Constitución, incluso los que nosotros estamos diciendo que están dando golpe de Estado, con este argumento que está diciendo, pues usted está participando del golpe de Estado. Está participando del golpe de Estado porque está yendo en contra de una norma, un acuerdo, un tratado internacional de la que forma parte y firmante España. Bien, esto por un lado. Por otro lado, el partido Vox fue creado en el 17 de diciembre del 2013. En aquel entonces, en 2013, a partir de 2013, ya llevaba 3 años el primer acuerdo internacional en el mismo ámbito, en la ONU, el primer acuerdo con 8 objetivos que se llamó los objetivos se llamaron los objetivos del milenio. 8 objetivos. Se firmó este acuerdo en el año 2000 en Naciones Unidas. Cuando usted fue formado partido político, se formó como partido político, estaba vigente este acuerdo internacional. Los 8 objetivos que se habían marcado los firmantes de los objetivos de desarrollo del milenio eran 8, los siguientes: erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bien, esto por un lado. Segundo, reducir la mortalidad de los menores de 5 años. Combatir el SIDA. Mejorar la salud materna. Y seguimos. Garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente. Y finalmente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Año 2000. 8 objetivos que se habían fijado para 2015. Hasta 2015. Nosotros creemos que Naciones Unidas y bueno, los países que forman parte de Naciones Unidas tienen un problema. Desde la creación de la ONU tienen por delante, como usted, la diputada decía muy bien, el objetivo era preservar la paz, pero una paz donde hay pobreza, donde hay penuria, como que no hay paz, ¿vale? Entonces, como cualquier situación en el mundo, hay que adaptarse progresivamente. Bien, entonces se ha llegado a unos objetivos para poder atajar las desigualdades y los problemas del mundo, ¿no? Bien. Entonces, no hemos escuchado la voz de Vox desde el año 2013 hablando de los objetivos del milenio. No sabemos qué postura tenía ni en el Congreso de los Diputados, ni en la sociedad civil, ni en ningún sitio hemos oído la voz de Vox sobre los objetivos del milenio que ya se acordaron en el año 2000, 3 años antes de la creación de Vox. Bien, a partir de 2013 se supone que si tanto es nefasto la globalización que usted está planteando, tenía que haber empezado a manifestar su desacuerdo en el Congreso de los Diputados para que España, cuando vaya a las Naciones Unidas, por lo menos diga que aquí en mi país hay una oposición que no quiere esto. Esto es normal, se puede hacer. Se hace un debate y dicen, pues nosotros no suscribimos este acuerdo. Pero nadie dijo nada y se firmó el acuerdo hasta el 2015. Bien, se dieron cuenta las Naciones Unidas que en 15 años no pueden solucionar los graves problemas que tiene el mundo, los que he citado. No se puede solucionar en 15 años. Problemas que se dicen del milenio, 1000 años. O sea, solucionar hoy los problemas de 1000 años, esto es como una utopía, ¿vale? Lo que se dieron cuenta es que tenían que ampliarlo, e hicieron buen trabajo. Pero voy a decir una cosa muy importante, que las Naciones Unidas no han adoptado estas cosas porque tenían muy buena intención. Esto, que lo entienda todo el mundo, cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya hablaremos después, esto tiene una causa. Tiene una causa. La ONU fue creada en la final de la primera mitad del siglo XX. La primera mitad, 1948, por ahí. Bien, se crea la ONU en un ambiente de guerras.
Pero se intenta buscar la paz. Progresivamente se va desarrollándose y amplificando sus objetivos en el sentido que hemos visto de desarrollo de los pueblos. Vale. Pero lo hicieron demasiado mal los gobernantes en cada uno de estos países. No la ONU como tal, sino hay un problema que también conoce España, que es el problema de la gobernanza. ¿Vale? No, el problema no es la ONU. El problema es que la ONU ha sido obligada a escuchar la voz de protesta de la sociedad civil. La sociedad civil, que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Que lo entienda todo el mundo. Es decir, la sociedad civil, que si el nacimiento de movimientos, de asociaciones, activistas, todo el mundo empezaron, ¿o no acordáis que aquello se plasmó? Aquello se plasmó en manifestaciones, incluso en las puertas de Naciones Unidas, de la sociedad civil, protestas por la mañana, protestas por la tarde, desde el año 1970 hasta 2000, ya lo diré, 2000, hasta el año 2000, ¿vale? Hasta el año 2000, protestas por la mañana, protestas por la tarde, que ya, Naciones Unidas estaba interpelada, que no había comunicación, no había manera. Entonces, Naciones Unidas, como respuesta a la presión que no fue las Naciones Unidas quien tomó la iniciativa por sí sola. No, era una presión tanto a nivel de salud, a nivel de todos los objetivos que se ponen en esto que usted está diciendo, son los objetivos que cada estado manifestaba que era un problema en su país. Que la sociedad civil presionaba a sus gobernantes para tomar carta en el asunto de la gobernanza, de la salud, del medio ambiente. Muchas asociaciones de defensores del medio ambiente habían protestado y siguen protestando, ¿vale? Que no es una cosa que, bueno, duerme la ONU y se levanta por la mañana y decide hacer. No, es que la sociedad civil ha actuado, ¿vale? No estás encarándose con Naciones Unidas. Lo que usted está diciendo, y si hay algún país que lo está negando, es por desconocimiento. Es decir, si usted dice que la Agenda 2030 no sirve para nada, prepárese, porque si usted coge el gobierno, la sociedad civil estaremos detrás de usted. Porque es un trabajo que la sociedad civil ha pedido. ¿De acuerdo? Y la ONU ha cedido en 2 pasos. Primer paso, los objetivos del milenio. Llega 2015, que era el final, para valorar los progresos. Llegan a entender que sí, se había reducido la mortalidad infantil, etcétera, pero no era suficiente. Había que seguir. Y como es de lógica, también hay que seguir. Entonces, se salió de la Asamblea General
del 27 de septiembre 2015 con la firma de los objetivos actuales, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pues, también llamado Agenda 2030. Bien, hacen lo mismo, el mismo error. Yo lo digo así de claro. Cuando yo voy en los foros internacionales, ya a ver si me hacen caso algún día. Esto no se puede resolver los problemas de muchos milenios poniendo fechas concretas. Fechas concretas. En 15 años no se pudo resolver los objetivos completamente de los objetivos del milenio. Y tampoco en 15 años, desde el 2015, otros 15 años hasta el 2030, Agenda 2030, no se puede pretender resolver los 17 objetivos. Si antes eran 8, ahora son 17 objetivos en 15 años. Ahora le voy a decir a la diputada, al partido Vox, que bien, decir que el gobierno actual es los objetivos de 2000, los objetivos, la Agenda 2030 es su agenda, la agenda de estos del gobierno es una equivocación. Le voy a dar un dato. Es una equivocación. Porque si ustedes van por ahí, se están alineando hacia ellos. Caen en la trampa. Caen en la trampa. Porque estos están jugando al internacional. España, para ellos, ya lo ha dicho Sánchez ayer o antes de ayer en su comparecencia. España, para ellos, es el mundo, al exterior. Si el exterior no funciona, si no paga el dinero a Bill Gates, si no va a Estados Unidos, si no va a Europa, España no existe. ¿Vale? Lo dijo bien claro Sánchez en el Congreso. Si usted dice que la Agenda 2030 es de Sánchez, se está equivocado. Está muy equivocado. Entonces, decía que les voy a dar un dato. ¿Se acuerda que cuando hicieron la moción de censura, el desbarajuste que hubo después de la moción de censura que les dio las sentadas en Moncloa, donde pusieron la Agenda 2030? La Agenda 2030 estaba en la cartera de Pablo Iglesias, vicepresidente de gobierno, uno de los vicepresidentes de gobierno. ¿Qué hizo Pablo Iglesias con la Agenda 2030? Lo metió en un cajón. Lo mismo que usted está reclamando ahora. Por eso digo, cuidado. Vox está diciendo que la Agenda 2030 no sirve. Y lo mismo que dijo y lo ejecutó Pablo Iglesias. Cogió y metió la Agenda 2030 en el cajón. No se supo nada
mientras él estaba con el título en su cartera, pero sin ningún tipo de movimiento. ¿Vale? Ninguno. Hasta que se salió. Cuando se fue, es cuando se empezó a poner con todo bombo el logotipo por todos los sitios de la Agenda 2030. ¿Por qué? Pero no es porque lo estén cumpliendo. Ya les digo yo. No es porque estén cumpliendo la Agenda 2030. No. Porque están haciendo todo lo contrario. ¿Vale? Todo lo contrario de lo que pone la Agenda 2030. La Agenda de 2030 habla de la igualdad. Vaya por delante. Si la política de igualdad entre el hombre y la mujer está a nivel internacional, es por los lobbies del feminismo radical. Que esto, la ONU funciona así. Cuando hay un lobby fuerte, entran ahí y ponen sus teorías, etc. ¿Os acordáis Zapatero con su, ¿cómo decía? Creó una especie de alianza de civilizaciones. Alianza de civilizaciones. Lo impuso en Naciones Unidas. Crearon una oficina. Está allí solamente para chupar dinero. ¿Dónde está? ¿Cómo notéis ustedes lo de la Alianza de Civilizaciones? ¿A qué sirve? Hoy. Pero se creó. Hay un despacho ahí, en Naciones Unidas. Cuando hay un lobby y se hacen fotos y todo esto, pues esto es lo que va a ocurrir ahí. Yo lo digo sinceramente, hay cosas que yo no puedo defender. No puedo defender. Lo que no puedo defender, por ejemplo, es que lleguen los derechos humanos de 10 de diciembre 1948 en París, no son nada comparable con los derechos humanos de hoy. Los únicos derechos humanos auténticos son los del 10 de diciembre 1948. 10 de diciembre 2048. Son los auténticos. Todos los demás son derechos que ya van incluidos. Es que tampoco vamos a hacer un código penal en Naciones Unidas. No. Los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 son los derechos humanos auténticos. Todos los demás derechos que se están metiendo ahí, resolución por aquí, resolución para allá, tarde o temprano van a ser contradictorios hasta que ya no va a caber un archivo en Naciones Unidas para catalogar todos estos derechos contradictorios. Unos derechos que son derechos culturales, y el derecho cultural ya está consagrado en los derechos humanos. Pero si cada pueblo, si tiene fuerza y tiene influencia y llega a imponer su cultura en Naciones Unidas, es decir, están obligando a los demás pueblos a adoptar su cultura. Por ejemplo, es decir, esto está pasando en pueblos africanos. Por ejemplo, en pueblos africanos,
Es decir, usted, si en tu cultura, porque es un problema cultural, no es un derecho humano, nadie nace con esto, ¿eh? El derecho a la orientación sexual. Un niño cuando nace no sabe nada del derecho a la orientación sexual. Un niño cuando nace no tiene esto. Esto, mírelo quien quiera mirar. No tiene nada de esto. Porque es un niño, no tiene absolutamente ni idea. Colocarlo al mismo nivel que el derecho a la vida es temerario. ¿De acuerdo? Es un derecho que ha aprobado las Naciones Unidas, que es derecho humano, al mismo nivel que los derechos del 10 de diciembre de 1948. Estoy diciendo esto como para decir que no estamos de acuerdo con todo lo que se hace, ¿vale? No estamos de acuerdo, pero el día que la ONU se dé cuenta, son jefes de Estado, son los estados. Pero si ellos deciden, nosotros no podemos decir otra cosa. Lo que pasa, esto que acabo de decir, es un problema en estados, por ejemplo, africanos. En África hay orientaciones sexuales que no caben en la cabeza de un africano. Normalmente es la orientación sexual de un africano auténtico, es la orientación natural, como cualquier animal, ¿vale? Como cualquier animal. Ahora, se vienen los lobbies financiados por instituciones poderosas y llegan a África, empiezan a fomentar aquello y claro, desestabiliza la población. La población, o sea, hay situaciones tremendas. Es que no se puede imponer. Esto es cultural. Y tenemos el caso de los niños de Uganda en el siglo XIX, cuando un rey propuso a unos adolescentes, niños, a imponerles su orientación sexual, que va ligado siempre con el poder, porque lo contra natura, para poder imponerse, tiene que ir con el poder. Ir juntamente con el poder, para poder amedrentar los que tengan. No vas a ver nada de orientación sexual como derecho si no va con el poder a mano. Así es. Bien. Respecto a las personas, primero, lo que estoy hablando, y tengo derecho a decirlo, no estoy yendo contra las personas. No. Estoy diciendo que si aquí esto se toma como una cultura, es que es una cultura. No es ninguna cosa que el niño no nace ni con una ni con otra orientación sexual. No es un derecho humano innato, ¿vale? El niño lo irá aprendiendo según se lo van transmitiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Están inculcando a los niños unas cosas que por el poder. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que quiero decir, que no digan que esto es del gobierno actual. La Agenda 2030 no la ha puesto
es que lo pone para aparentar en el exterior que está trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible. Mucho bombo, poco ruido. ¿De acuerdo? Tanto es así que les voy a decir que, y lo digo con conocimiento de causa, España en la actualidad está en la ONU, en el Consejo Superior, ya lo diré bien, en el Consejo Económico y Social, que es el que se ocupa de los temas de la sociedad civil, en el Consejo el Consejo Económico y Social de la ONU, España es uno de los feroces países que entorpecen la labor de la sociedad civil. España, en la actualidad, le estoy hablando porque yo voy en foros internacionales. ¿De acuerdo? Voy a foros internacionales. Y España no es de los que están muy a favor de la sociedad civil. El poder de la sociedad civil. Bien. Y lo voy a explicar. Y voy a explicarlo con los hechos. Y lo voy a explicar con lo que tenemos ahora mismo a mano. Para que vos, cuando ustedes están hablando de quitar la Agenda 2030, para que sepan que se están aliando al gobierno actual. Están yendo contra la sociedad civil. ¿De acuerdo? Quitar la Agenda 2030 es ir contra la sociedad civil. Y quien dice, y no es verdad que donde no se ha abrazado la Agenda 2030, las cosas van mejor. No es verdad. No es verdad. Si usted dice esto, es decir, en Venezuela no se ha abrazado la Agenda 2030. Por lo tanto, ustedes en Vox están apoyando la idea del comunismo venezolano. Por lo tanto, están apoyando el negacionismo de la Agenda 2030 de este gobierno de coalición que es socialcomunista. ¿Vale? Piénselo muy bien. Piénselo muy bien. ¿De acuerdo? Y no me vale que me digan que Italia tiene su realidad. Pero la realidad española es esta que hay. Hay que leer la realidad española, que no es la italiana. ¿Vale? No es la italiana. Dejen a los italianos que resuelvan su problema. Si han pisado la culebra, que lo muerden. Que los muerde. Pero aquí, en España, esto es lo que tenemos. Tenemos un gobierno que está vociferando la Agenda 2030 para ganar imagen en el exterior. Pero no porque está cumpliendo la Agenda 2030. Un ejemplo muy claro. Antes de proclamar la Agenda 2030, el mundo estaba gestionado con un binomio.
el sector público, que son los gobiernos, los ayuntamientos, todo lo que es las estructuras de gobiernos. Sector público. Y el sector privado. Lo voy a resumir, sector financiero. Desde siempre, hasta cuando la sociedad civil empezó a echar chispa, estos dos sectores son los que han sangrado la sociedad civil. No hasta que se han endeudado. ¿Vale? ¿Os acordáis? La deuda del tercer mundo. ¿A quién benefició? Benefició a los bancos, benefició a los occidentales, que benefició y perjudicó a las antiguas colonias, perjudicó, o sea, un desastre. Entonces la sociedad civil se puso pie en guerra contra la ONU, que es el representante, la Asamblea General de la ONU, es todos los jefes de Estado del mundo. Es la expresión del poder público. Y ellos trapicheaban con el dinero, y siguen trapicheando, y ya lo veremos ahora, trapicheando con el mundo financiero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos privados y todo esto. Los gobiernos tienen la mano encima de los poderes financieros. Esto hasta el 2015. Hasta el 2015, con la presión de la sociedad civil, la ONU no tuvo más cáscara que poner, después de los objetivos, 15 objetivos. Esto, escúchenme bien, muy bien los de Vox, ya que los otros no tienen oído para escuchar. Escúchenme muy bien. Que ante esta situación, que los poderes públicos, aliados con los poderes financieros de todo el mundo, a todos los niveles, sangraron a la sociedad. Y la sociedad se asqueó y empezó a manifestarse. Por lo tanto, en los objetivos, los 17 objetivos, todo lo que, los actuales, lo que usted ha enseñado en la tribuna, entre estos 17 objetivos, hay uno que viene y no me dirá que es malo, que vino a apaciguar a la sociedad civil. El objetivo número 17. Léanlo, por favor. Léanlo muy bien. El objetivo número 17. Concretamente, la sigla número 17 también. Objetivo 17, sigla 17. Bueno, digo sigla, meta 17. Vale. ¿Qué dice? La ONU se da cuenta que la presión de la sociedad civil es insostenible. Entonces, le pone un guiño a la sociedad civil. Y dice la ONU, a partir de ahora, como usted ha dicho muy bien, el objetivo es transformar al mundo, solucionar los problemas del mundo. Cuando usted está transformando algo, está sacando de una situación a otra. Es decir, de los problemas a las soluciones. Y dice la ONU, en esta meta 17 del objetivo 17, dice que la cooperación triangular entre el sector público, el sector privado financiero y la sociedad civil
son los tres sectores que deben de cooperar. La nueva cooperación, la cooperación binomial entre los gobiernos y los bancos se terminó. Se debía de terminar. 2015. Agenda 2030. Objetivo 17. Meta 17. Cooperación triangular es la clave de la nueva cooperación que se esperaba esté funcionando ahora. Entonces, yo pregunto, aquí en España, yo no voy a hablar de otros países, voy a hablar de España. Aquí en España, debíamos de saber que en el objetivo 3 de la Agenda 2013, de la Agenda 2030, el objetivo número 3, salud, sigla o meta número 8. Cuidado. ¿Qué dice en el objetivo 3, meta número 8? Dice que de aquí, 2015, del 2015 hasta 2030, todos los países deben de estar a la altura de implementar en sus sistemas sistema de salud, una cobertura sanitaria universal. Cobertura sanitaria universal. Bien. Desde 2015 hasta 2030. Yo le pregunto, y esto lo ha firmado España. Por lo tanto, cuando yo hablo porque España lo ha firmado, lo firmó. Y yo he estado aquí trabajando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Les puedo asegurar que hasta que ha pasado varios gobiernos, ustedes mismos han escuchado alguna vez hablar de la cobertura sanitaria universal, más que alguna vez. Me parece que fue en la Comunidad Valenciana, después de Barberá, es cuando empecé a escuchar algo de cobertura sanitaria universal. Algo, pero hasta ahora no sé hasta dónde han ido. Bien, donde les quiero llamar la atención es que desde 2015 que estaba funcionando la cobertura sanitaria universal, ha habido mucho dinero que se han repartido los países, incluida España, para poder implementar esta cobertura sanitaria universal. Desde 2015. ¿Vale? 4 años después, es decir, si se hubiera puesto mecanismos ni siquiera de detección de cualquier cosa para poder implementar esta cobertura sanitaria universal, ¿qué hubiera ocurrido cuando surgió el COVID 4 años después? Nos hubiera encontrado con una estructura financiada por la ONU a través de los gobiernos desde 2015 para implementar la cobertura sanitaria universal,
ni siquiera para tener observatorios, para detectar y comunicar a los países. De manera, estamos ya en un mundo muy moderno. Poner en marcha un sistema de detección y de comunicación, de poner alerta a todo el mundo en el mismo momento que se detecta que en China ha salido un problema mundial de salud, pulsar una tecla. Una tecla. ¡Pim! Todo el mundo ya sabe que hay algo raro que pasa. Desde 2015 no se ha hecho nada de cobertura sanitaria universal. Bien. ¿Esto por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué? Sector financiero. ¿Y los gobiernos manejan el botín? ¿Y los problemas de los ciudadanos? La Agenda 2030. Cobertura sanitaria universal. Objetivo 3. Meta 8. En el cajón. Entonces, no es la ONU el problema. El problema es España. Es España. En lo que nos toca, es España. Es el gobierno. Y los bancos, que también tienen que involucrarse. No es que lo pida. ¿Por qué Sánchez está hablando? Es que tenéis que arrimar el hombro. El mismo problema. Una gestión binomial. Es decir, el sector público, el gobierno y sus secuaces, y el sector financiero. Lo mismo que hundió al tercer mundo a una deuda imparable, impagable. Los mismos. Esto no es la política que dice la Agenda 2030. Lo mismo que usted, si está diciendo que la misma agenda, toda la agenda es nefasta, está hablando el lenguaje de el partido que está, los partidos que están coaligados, que están en el gobierno de España. ¿Vale? Cuidado, señores de Vox. Esto no me vale decir, este país hace así, este país hace... No. Vamos a pisar el terreno. Estoy hablando lo más claro posible. Lo más claro posible. Con ejemplo. Ejemplo. ¿Cómo se ha solucionado el COVID? A la sociedad civil, que el objetivo número 17.17 como meta, la sociedad civil que la ONU había metido como parte de la solución, como agente colaborador para poder solucionar los problemas, para transformar el mundo, no dejar jamás a la sociedad civil fuera de las negociaciones, del trabajo, de todo lo que... En cuanto ha salido el COVID, el gobierno se ha puesto como el único que puede manejar los tejimanejes económicos que hay. El único. A la sociedad civil no los cuenta. No los cuenta. Confinaos, todo el mundo, confinaos. Hasta las organizaciones que podían socorrer a la gente, confinaos, todo el mundo, entreteniéndonos con cacerolas, resistiré, no sé qué, no sé cuánto. Mientras las grandes cosas, los negocios, se estaban gestando a espalda del pueblo. El pueblo confinado.
el pueblo que es un agente según la Agenda 2030, integrante, elemento integrante para la solución de los problemas, la solución del COVID. Entonces, el confinamiento era para aislar a la sociedad civil de la gestión del COVID. Y lo hemos tenido hasta ahora. Las ayudas europeas se distribuyen como le da la gana. La sociedad civil no se entera. Y el lenguaje sea. ¿Quiénes son los que se benefician? Lo mismo, el sector privado, las empresas de información para bailarle la samba al gobierno, millones por aquí, que si televisiones, que si pequeñas y medianas empresas son del sector privado. Allí va el dinero. Sector privado. El dinero que viene de los gobiernos. La Unión Europea, hay que entender que la Unión Europea es una institución multilateral. Es la Unión Europea, son los estados los que están allí. El dinero que viene es el dinero que el Estado de la Unión Europea, la Unión Europea como institución multiestática, da para la resiliación, la recuperación de los ciudadanos europeos. ¡Ciudadanos! Pero los que se benefician de todo esto, según este gobierno, son el sector privado. Basta que tengas un chiringuito, ahí va todo. Ahí te van los millones. Los sindicatos, lo hemos visto, son los que se llaman los millones. Pero cuando se trata de hablar de los ciudadanos, ya empiezan a poner condiciones. No, vamos a los ciudadanos, unidad familiar. ¿Qué es una unidad familiar? ¿Ustedes han visto alguna vez un contrato de trabajo en nombre de una unidad familiar? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han visto alguna vez una unidad familiar pagando impuestos? Unidad familiar. Unidad familiar quiere decir, pues mira, todos los componentes de una familia. Yo no he visto niños pagando impuestos. IRPF. Yo no lo he visto. Pero cuando se trata de dar algo a la sociedad, la cosa cambia. El gobierno pierde ahí. Ellos piensan que pierden. Donde sí hay que mandar millones sin pensar es donde ellos tienen poder. Medios de comunicación que van a hacer su propaganda. Los sectores de audiovisuales, por ejemplo. Ahora, el propio Sánchez va a dar una millonada a unos medios de comunicación para producir una serie de televisión. Esto, él sí puede hacer negocios, ¿no? Estando en el gobierno. Otro no. Otro no puede hacer negocios estando en el ejercicio. Pero él sí. Esto es la gestión sector público y sector privado. La sociedad civil apartada.
Y esto es en contra de la Agenda 2030. Señores de Vox, si ustedes también encima del cambio de sistema que tenemos encima, si ustedes encima de ello van a añadir y a apoyar otro problema, es decir, quitar la Agenda 2030, están dando apoyo implícito al que ustedes presentan como enemigos. Le están dando apoyo implícito porque esto va en contra de la sociedad civil española. Más claro, el agua. Más claro, el agua. Y les he explicado por qué. Por lo tanto, señoras y señores, hablo de este tema porque lo conozco muy bien. Y estoy dando hasta cursos en varios países sobre este tema. El tema de la Agenda 2030. ¿Vale? Si ustedes dicen que este loco está loco, pues mire, no será porque no lo he dicho. No será porque no lo he dicho. Pero he cumplido con mi obligación. Por lo tanto, son opiniones mías que lo pueden coger o lo pueden rechazar, pero no dejan de ser mis opiniones. En caso de cogerlo y tenerlo en cuenta, suscríbanse a mi canal Opinión Libre. Muy buenas tardes. Hasta pronto.